Bienvenidos a la segunda clase de física del CBC para exactas e ingeniería. Vamos a hablar en la clase de hoy de los movimientos rectilíneos uniformemente variados. Bien, la clase pasada nos dedicamos a estudiar los movimientos rectilíneos en los cuales la velocidad se mantenía constante. ¿Está bien? A esos movimientos los llamábamos MRU. Hoy vamos a ver otro caso, ¿está bien? En donde la velocidad no es constante, pero va a cambiar de una manera especial. ¿Está bien? Entonces, un movimiento rectilíneo uniformemente variado es un movimiento en el cual se verifican las siguientes dos condiciones. La primera es que la trayectoria seguida por la partícula es una recta. Y la segunda es que la aceleración media desarrollada por la partícula se mantiene constante, ¿ok? Sin importar el intervalo de tiempo en el que ustedes calculen dicha aceleración media. ¿Está bien? Esto entonces tiene una implicancia importante en términos de lo que dijimos al principio, ¿sí? Porque si la aceleración media es no nula y constante, entonces la velocidad no puede ser constante, tiene que ir cambiando con el tiempo. ¿Está bien? Otra forma de decir la segunda condición es que la aceleración media coincide con la aceleración instantánea en cada punto de la trayectoria. ¿Sí? A ver, tratemos de ver qué podemos sacar de lo que dijimos. Supónganse que tengo un móvil que se desplaza en forma rectilínea hacia la derecha, por ejemplo, y que va pasando por estos puntos que estoy indicando en la figura. ¿Está bien? El punto A, B, C y D. Observen que pasa por muchos más puntos, ¿no? En el medio marqué esos solamente para marcar algo. Como ustedes ya saben, en los problemas de cinemática hay que dejar indicado dónde me paro yo para ver el problema, es decir, el origen del sistema de referencia. ¿Está bien? Eso se puede elegir arbitrariamente. Yo lo voy a elegir en cualquier punto, por ejemplo, acá. ¿Sí? Además, también hay que indicar el sentido del eje positivo de las X. ¿Está bien? Por ejemplo, lo puedo tomar hacia la derecha. Bien, entonces, si el movimiento que realiza esta partícula que se desplaza en esta recta es un mRV, ¿qué pasa con la aceleración media entre A y B con respecto a la aceleración media entre B y C? O, por ejemplo, con respecto a la aceleración media entre los puntos C y D. Bueno, en un MRV, estas tres cosas tienen que ser idénticas. ¿Está bien? Y son idénticas a cualquier aceleración media calculada entre cualquier par de puntos. ¿Ok? Entonces, si estos tres números son iguales, ¿para qué diferenciarlos? ¿Está bien? Si total lo puedo llamar directamente A, de aceleración. ¿Está bien? Sé que lo puedo llamar así porque en todo el viaje esta aceleración permanece constante. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podemos pensar a la aceleración? La aceleración en una MRV la puedo pensar como la variación de la velocidad entre dos puntos, por ejemplo, entre A y B, dividido el intervalo de tiempo entre A y B. ¿Sí? O, por ejemplo, la variación de velocidad entre B y C, dividido el intervalo de tiempo entre B y C. Y así un montón de otros cocientes yo podría escribir. Vamos a escribir un cociente interesante, ¿está bien? En donde incluya la velocidad del móvil en un instante t que no voy a especificar, ¿está bien? Es un instante t genérico, menos la velocidad del móvil en un instante que a mí me va a interesar mucho, que es la velocidad que tiene el móvil cuando lo empiezo a ver, ¿está bien? En la jerga esto recibe el nombre de velocidad inicial, te lo marqué en rojo, ¿está bien? Entonces, dividido el instante genérico en el que alcanzo esta velocidad genérica, menos el instante en el que veo por primera vez al móvil que está viajando, el t sub 0. ¿Se acuerdan del t sub 0 de la clase pasada? Es ese. ¿Está bien? Entonces, la aceleración del móvil la puedo escribir de esta manera. ¿Ok? Déjenme pasar t menos t0 multiplicando y paso el B0 sumando. Si hacemos eso, o sea, despejamos B, voy a obtener esto, ¿verdad? Voy a obtener que la velocidad en cualquier instante que ustedes quieran, siempre la puedo escribir como
la velocidad en el instante en el que empecé a ver al móvil, o sea, lo que voy a llamar velocidad inicial, más la aceleración que adquiere el móvil por el instante t en el que alcanzo esta velocidad, que es una t variable, menos t sub 0. Fíjense que esto es una relación, ¿está bien?, entre v y t. Todo lo demás que está en rojo son números fijos, son constantes, ¿está bien? Son numeritos. Por lo tanto, me construí una función que me dice para cada instante t que yo quiera cuál es la velocidad del móvil. ¿Está bien? V sub 0, A y T sub 0 reciben el nombre de constantes del movimiento, son números. Entonces, lo que me construí acá recibe el nombre de ecuación horaria de velocidad del MRV. Entonces, te pongo acá, entonces, la función que me acabé de construir. Acá en rojo puse las constantes de movimiento, aquellas cosas que yo tengo que saber para construir la ecuación horaria. Y acá te puse las variables. T, que es la variable independiente, y V, que es la variable dependiente. ¿Está bien? Bien, fíjate que esta ecuación horaria es muy parecida a la ecuación horaria de posición del MRU. ¿Te acordás? Bien, como ya sabes, las ecuaciones horarias son funciones y pueden ser representadas gráficamente. ¿Está bien? En este caso, esta función es una función lineal, o sea que la velocidad cambia linealmente con el tiempo. ¿Está bien? Y su gráfico tiene que ser una función lineal. ¿Está bien? O sea, una recta dependiente a. ¿Ok? Entonces, a ver, veamos cómo tiene que ser el gráfico de velocidad en función del tiempo en este caso de un MRV. Fíjate, si la aceleración es positiva, o sea, si la pendiente de la recta es positiva, esa recta tiene que ser creciente. En cambio, si la aceleración por algún motivo es negativa, entonces la recta que tengo que dibujar, la recta velocidad en función del tiempo, tiene que ser una recta decreciente. Después discutimos qué significado físico tiene que la aceleración sea positiva o negativa. Eso requiere una discusión bastante profunda que lo vamos a ver en el bloque 3. ¿Está bien? Entonces, con esto hemos analizado qué pasa con la función velocidad. Ahora, hay algo que no estoy diciendo. No estoy diciendo ninguna ecuación horaria que me diga la posición del móvil en cualquier instante que yo quiera. Fíjate que esta ecuación horaria me dice la velocidad, no la posición. ¿Está bien? Y la posición del móvil es algo que yo quiero saber. Entonces mi pregunta es, ¿y la posición cómo se calcula en un MRV? No se puede escribir la ecuación horaria de posición que vimos la clase pasada, porque esa ecuación horaria sirve únicamente cuando la velocidad es constante, y acá la velocidad cambia. ¿Ok? Bueno, lo que sigue ahora va a doler un poquito, pero estoy interesado en que lo entiendas, ¿está bien? Así que por favor, si hay algo que no entendés, anotalo en el foro y vemos cómo contestarlo. Trata de seguirme, toma apuntes y bueno, acá empezamos. Supone que tengo un móvil que se desplaza con MRV, ¿está bien? O sea, con velocidad variable. Déjenme suponer que la aceleración de este móvil es positiva. Si la aceleración fuese negativa, lo que voy a llegar es lo mismo, ¿está bien? Entonces, si yo tengo un móvil que se desplaza con MRV, yo sé qué tipo de gráfico es la función velocidad, ¿no? El gráfico de la función velocidad tiene que ser una recta. En este caso, tiene que ser una recta creciente. Así que si yo planteo el gráfico de velocidad en función del tiempo, tengo que dibujar una recta creciente, ¿sí? Bueno, déjame suponer que en el instante inicial t sub 0 no es 0 y que en ese instante la velocidad es v0 y es no nulo. ¿Está bien? Si fuese todo 0, bueno, sería muy fácil. ¿Sí? Tomemos un instante t cualquiera y la velocidad en ese instante va a ser este valor v. ¿Sí? Entonces el gráfico de velocidad en función del tiempo tiene que ser algo parecido a este gráfico verde que te marqué acá. ¿Sí? Donde T0 y B0 son condiciones iniciales
y t y v son variables. ¿Está bien? Es cualquier instante t y la velocidad del móvil en ese instante t. ¿Sí? Bien. Nosotros sabemos que el gráfico velocidad en función del tiempo esconde información interesante, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos la clase pasada, el desplazamiento entre dos instantes cualesquiera, por ejemplo, entre el instante inicial y este instante genérico, es la diferencia de posiciones y también la podíamos pensar como el área que encierra v de t. Fíjate este polígono celeste que te apareció. El área de este polígono nos indicaba justamente cuánto se desplazó. Era una de las conclusiones importantes de la clase pasada y que te aclaré que esa conclusión es válida incluso si la velocidad no es constante. Bueno, estoy usando esa propiedad, ¿sí? Entonces, el desplazamiento entre t0 y t lo puedo calcular con este área, ¿sí? Bueno, para hacer un poco más fácil, porque no sé si sabes el área de un trapecio, yo lo voy a dividir en dos polígonos, en un triángulo naranja y en un rectángulo bordó, ¿está bien? Entonces, el área de este polígono, de este trapecio, se puede pensar como el área del rectángulo bordó más el área del triángulo naranja. Todo el mundo sabe cómo calcular el área de un rectángulo, ¿ok? Entonces, el área de un rectángulo era la altura por la base, ¿sí? La altura de este rectángulo, acordate que es este valor, V0. Y la base es este segmento horizontal celeste, que se obtiene haciendo todo t menos t sub 0. ¿Está bien? Eso ahora lo escribimos. Y ahora tengo que sumarle el área del triángulo. El área del triángulo es altura por la base dividido 2, o también lo puedo pensar así, como un medio de la altura por la base. Bien, entonces, la posición en el instante t menos la posición inicial puede pensarse de la siguiente manera. Como dijimos, la altura del rectángulo bordó es v0 y la base es t menos t0, más un medio de la altura del triángulo por la base de ese triángulo. A ver si coincidís conmigo. La altura del triángulo es esto nomás. Y eso se obtiene haciendo todo b, todo, menos v0. ¿Lo podés ver eso? Por la base. Y la base es la misma base del rectángulo de abajo, es t menos t0. ¿Sí? Bueno, fíjate que acá han aparecido muchos personajes constantes, ¿no? X0, T0, V0. Son numeritos fijos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es llegar a una expresión que me diga la posición del móvil y que dependa solamente del tiempo. Que todo lo demás sea numerito fijo. Fíjate que no lo conseguí, porque acá, por ejemplo, aparece la velocidad del móvil. Y la velocidad no es algo constante, ¿sí? Este valor b es algo que cambia en el tiempo. Entonces, yo de acá tengo que llegar a una ecuación horaria de posición. Mi objetivo va a ser sacarme de encima esta v y que aparezca algo constante, ¿sí? Bueno, espero que se entienda. Llamemos a esta expresión asterisco, ahora vuelvo a esta expresión, y déjenme recordarles que la aceleración de este móvil sí es constante, y se podía escribir así, como la velocidad del móvil en cualquier instante t menos la velocidad inicial sobre el instante t menos t sub 0. Déjenme solamente pasar t menos t0 multiplicando. Entonces fíjate a lo que llego. Llego a que v menos v0 lo puedo escribir de esta manera. Pero v menos v0, ¿dónde está apareciendo? Volví a la ecuación asterisco. Está acá. Esto a mí me molestaba. Bueno, en lugar de escribir v menos v0, voy a escribir a por t menos t0. Entonces, fíjate, x menos x0 me va a quedar. El primer término lo dejo igual. Pero el segundo va a decir 1/2 por, y en lugar de poner v menos v0, voy a poner a por t menos t0. Pero no me olvido que acá había otro t menos t0. ¿Está bien? Chequea por favor que lo que copiaste arriba sea lo mismo que esto que apareció acá.
Bien. Entonces, lo único que queda es, déjenme pasar el x0 sumando, y acá fíjate, t menos t0 por t menos t0 lo puedo escribir como t menos t0 al cuadrado. Fíjate si coincidís conmigo, me quedó eso. Ahora, fíjate, apareció x0, eso es un numerito fijo. En el mejor de los casos puede ser 0, ¿está bien? v0, la velocidad inicial del móvil, es un numerito fijo. t0, un medio, bueno, es un medio. Y mira quién apareció acá. La aceleración, que en este movimiento es constante. Y acá me quedó t sub 0, que también es constante. Fíjate que no subrayé. No subrayé t, que aparece acá, que es una variable, y tampoco la x. ¿Qué conseguí entonces? Conseguí una expresión que me da para cada valor de t que yo quiera, cuánto vale la posición del móvil. Y esto recibía el nombre de ecuación horaria. En particular, esta es la ecuación horaria de posición del MRV. ¿Sí? Es una función un poco más larga, ¿no? Y es un poco más difícil, porque fíjate que la t aparece elevada a la 1, pero también aparece elevada al cuadrado. Por lo tanto, esto recibe el nombre de función cuadrática. ¿Te acordás? Y el gráfico de una función cuadrática, ¿cuál era? Era una parábola o arco de parábola, ¿sí? Y esa parábola o arco de parábola tenía ciertas características según el coeficiente principal, ¿no? En particular, en este caso, la aceleración. Entonces, si la aceleración del móvil es positiva, entonces el gráfico tiene que ser una parábola o arco de parábola cóncava hacia arriba. Entre nosotros, feliz. También tiene que tener esta forma. Puede ser una sonrisa perfecta, puede ser algo que venga hacia abajo y después vaya hacia arriba, pero tiene que tener esta forma. ¿Sí? Si por algún motivo la aceleración es negativa, entonces el gráfico de posición en función del tiempo va a tener que ser una parábola o arco de parábola cóncava hacia abajo. Entre nosotros, triste. Bien. Entonces, a modo de resumen de lo que vimos hoy, ahora por lo menos, te preparé esto. La clase pasada estudiamos MRU. En un MRU, la velocidad era constante, por lo tanto, la aceleración era 0. En un MRU, habíamos construido una sola ecuación horaria, que tenía esta forma. Era la ecuación horaria de posición. Lo que aparece subrayado son las constantes de movimiento. ¿Ok? El gráfico de posición en función del tiempo para un MRU era una recta cuya pendiente era la velocidad del móvil. ¿Sí? Y esa recta va a ser creciente si la velocidad es positiva. Va a ser decreciente si esa velocidad es negativa. ¿Está bien? Y eso tenía que ver con el sentido del movimiento. Si el móvil se desplazaba en el sentido positivo, tendrá velocidad positiva. Si el móvil se desplaza en sentido contrario al sistema de referencia, se mueve con velocidad negativa. ¿Sí? Bueno, lo que vimos hoy es MRV. En un MRV, la aceleración es constante y no nula. ¿Está bien? Entonces, en un MRV, acabamos de ver que hay dos ecuaciones horarias que la describen. Una para velocidad y una para posición. La de velocidad acabamos de ver que era una función lineal. Lo que te estoy subrayando son las constantes de movimiento. ¿Qué tipo de gráfico tiene la función velocidad? Ya lo discutimos. El gráfico que tiene la función velocidad es una recta cuya pendiente es la aceleración. ¿Sí? Bien. La otra ecuación horaria, acabamos de demostrar con un poco más de trabajo, que es esta función, donde lo que estoy subrayando en rojo son las constantes de movimiento. ¿Qué tipo de gráfico presenta esta función? Bueno, al ser una función cuadrática, su gráfico tiene que ser una parábola o arco de parábola. ¿Está bien? Ahora, tanto la recta velocidad como la parábola posición dependen fuertemente de la aceleración del móvil. Si la aceleración es positiva, la función velocidad es una recta creciente y la parábola de posición va a ser feliz. ¿Sí?
Si la aceleración es negativa, la función velocidad va a ser una recta decreciente, ¿está bien? Y la función cuadrática va a ser una parábola triste, en el caso que la aceleración sea negativa. Bueno, no es todo, ¿está bien? Pero bueno, en los próximos bloques iremos viendo esto con los ejercicios, ¿está bien? Y vamos a decir un par de cositas más, pero las quiero discutir ya aplicándolas en algún ejercicio. Bueno, esto fue por ahora. Te espero ahora en el próximo bloque.